Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están a todos? Vamos a empezar nuestra clase teórica, pues habíamos quedado en la parte de vesícula biliar. Bueno, primeramente, antes de hablar de lo que son estos componentes de la vesícula biliar, pues voy a explicar algo así muy brevecito, por favor, las vías biliares, cómo se clasifican estas vías biliares. Bien. Bueno, se me está escuchando, ¿no, muchachos? ¿Se me escucha, no, Brian? Muy bien. Buenas tardes, doctor. Qué pena molestarlo. Doctor, es que Giancarla Bravo está pasando por una calamidad doméstica, entonces era a ver si la podías tener en cuenta. Ya, está bien. Muy bien. Vamos a explicar acá lo que son las vías biliares intra y extrahepáticas. ¿Cómo se clasifican las vías biliares? Pues las vías biliares primeramente se clasifican vías biliares. Entonces las vías biliares se clasifican intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas, pues simplemente son dos. Es el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Entonces, eso es las vías biliares intrahepáticas. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que son los que van a salir del hígado. Aquí tenemos las vías extrahepáticas. Las extrahepáticas son aquellas que están fuera del hígado. Y las extrahepáticas se clasifican en una vía principal. La vía principal está conformada conducto hepático común y el colédoco. Esos son la vía principal. Conducto hepático común y colédoco. Luego tenemos una vía accesoria. La vía accesoria está conformada por vesícula biliar y conducto cístico. Así que eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Así que hay una vía principal y una vía accesoria. Esas son las vías biliares extrahepáticas. Así que no se olviden cómo se clasifican las vías biliares intrahepáticas, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Entonces es así más o menos, ¿ya? Voy a tratar de hacer algo así muy brevecito, una imagen. Bueno, supongamos que aquí está la parte del hígado. Primeramente, ¿cuáles son las vías biliares intrahepáticas? Dos. Conducto hepático derecho
y conducto hepático izquierdo. Esos son los intrahepáticos. Los extrahepáticos tienen una vía principal. Su vía principal está formada por el conducto hepático común. Este es el conducto hepático común. Luego tiene el colédoco. Luego sigue el colédoco. El colédoco que va a terminar pues en la segunda porción del duodeno. Entonces, así es como dividimos. Luego, ¿cuál es la vía accesoria? Vesícula biliar y conducto cístico. Entonces, aquí tengo el conducto cístico y la vesícula biliar. Entonces, así es como está conformado. Esa es la vesícula biliar y el conducto cístico. El conducto hepático común es este. Ahora, el conducto hepático común, que es este de acá, más el conducto cístico, se unen y los dos van a formar esto que se llama colédoco. Entonces, conducto hepático común y conducto cístico forman el conducto llamado colédoco. Y eso es cómo se clasifican las vías biliares. ¿Listo? Una imagen pequeña para podernos dar cuenta. Muy bien. Ahora sí, simplemente eso ya, clasificación de vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas y cuáles son. Muy bien, continuamos con nuestro temita. Ahí está. Ya que conocemos cómo se clasifican las vías biliares, miren, este es el conducto hepático derecho, izquierdo, intrahepáticos, porque están en el hígado. Aquí tenemos el conducto, bueno, los extrahepáticos, tenemos la vía principal, que está formada por, bueno, la vía principal, aquí tengo el conducto hepático común y el colédoco. La vía accesoria, vesícula biliar y conducto cístico. Bien, empecemos a detallar. La vesícula biliar está ubicada en la fosa cística del hígado. La vesícula biliar es una bolsa que alberga aproximadamente 50 ml de bilis. La bilis viene del hígado, ingresa al conducto cístico y se almacena. Entonces, una de las funciones que tiene la vesícula biliar es almacenamiento de bilis, que luego es secretado por contracción del músculo liso que tiene, se contrae y se secreta la bilis hacia el conducto cístico y conducto colédoco para que llegue a la segunda porción del duodeno. La vesícula biliar, la parte del cuerpo y la parte del cuello están pegados al hígado gracias a un peritoneo. El cuello y el cuerpo pegados al hígado. ¿Cuáles son las partes que tiene la vesícula biliar? La vesícula biliar tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. En esta imagen igual vemos un fondo, un cuerpo y un cuello. Pero aquí hay un datito más importante. ¿Dónde está el cuello, que es la parte estrecha? Y acá está el conducto cístico. Entre el cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico se encuentra una parte dilatada que se llama la bolsa de Hartmann. La bolsa de Hartmann es una dilatación sacular que está entre el cuello y el conducto cístico. Entonces esa dilatación, repito, se llama la bolsa de Hartmann. ¿Listo? La bolsa de Hartmann. Muy bien. ¿Para qué servirá la bolsa? Bueno, es una parte dilatada que generalmente cuando hay piedras en la vesícula, una de las piedras viene, sale y se clava en ese segmento. Entonces se llama la bolsa de Hartmann, o algunos autores lo llaman bacinete, porque está dilatado. Y si la piedra, un cálculo biliar está clavado aquí, entonces se dice cálculo en bacinete.
Y cuando está este cálculo en este bacinete en la parte dilatada, pues no hay forma de que salga. Así que eso es netamente cirugía de emergencia. Bueno, ¿cuánto mide la vesícula biliar? Tiene una longitud aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud. Un diámetro de 5 milímetros en sentido transversal. ¿Sí? Longitud de 7 a 10 y un diámetro transversal de 5 centímetros aproximadamente. Bueno, ahí lo vemos. Vamos a detallar algunas características. Por ejemplo, el fondo de la vesícula biliar, el fondo, se proyecta hacia el borde inferior del hígado y se ubica a nivel del noveno cartílago costal, a la altura de la línea medio clavicular. O sea, mi punto de referencia, la línea medio clavicular bajo, y encuentro el fondo de la vesícula, pero está también a la altura del noveno cartílago costal. El cuerpo está netamente pegado a la cara visceral del hígado y también el cuerpo se va a relacionar con el colon transverso y también se relaciona con el duodeno, ¿sí? Con la primera porción del duodeno. Entonces, dos relaciones que tiene el cuerpo, con el colon transverso y con el duodeno, primera porción del duodeno. Bueno, el cuello simplemente podemos considerar que es la parte estrecha, la cual esta se va a continuar con la bolsa de Hartmann o el bacinete que denominamos, ¿no? Y de ahí se continúa con el conducto cístico. Pero la pregunta es, ¿dónde generalmente se almacena la bilis? ¿En el cuello, en el cuerpo o en el fondo? La bilis se almacena en la parte del fondo y parte del cuerpo. Ahí es donde generalmente se almacena. Bien, seguimos bien. El conducto cístico. El conducto cístico mide de 3 a 4 centímetros de longitud. Este se extiende desde el cuello de la vesícula biliar hasta el conducto hepático común. Conducto cístico. El conducto cístico se caracteriza porque en la parte interna, en su mucosa, presenta unos pliegues espirales que se llaman, estos pliegues espirales, como son varios, van a dar el aspecto de una válvula espiral. ¿Sí? Van a dar el aspecto de una válvula espiral. O sea que van a estar enrollados, ¿sí? En forma espiral. Esa es su característica que tiene la mucosa de este conducto cístico. No se olvide, válvula espiral. Estos pliegues, estas válvulas, ofrecen resistencia al aumento de la presión intraabdominal. Es decir, cuando aumenta la presión intraabdominal, si la bilis está bajando, en ningún momento la bilis puede llegar a subir. Y si en caso que subiera, por algún X motivo, pues no va a poder llegar nuevamente a la vesícula, porque estas válvulas lo van a cerrar. Además, este conducto cístico va a pasar entre las hojas del omento menor, ¿sí? En medio de las hojas del omento menor. O sea que está recubierto por el omento menor por arriba y por abajo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las arterias de la vesícula biliar? Esta es una imagen que también les había mostrado el día de ayer en la clase. Una arteria importantísima. La vesícula biliar está irrigada por la arteria cística. La arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha. Ahora aquí tenemos la arteria hepática. Esta es la arteria hepática propia. La arteria hepática propia se divide en arteria hepática derecha y en arteria hepática izquierda. La arteria hepática derecha es la que va a originar a la arteria cística. Y la arteria cística es la que va a irrigar la parte del conducto cístico, el cuello de la vesícula, el cuerpo de la vesícula y el fondo de la vesícula. Es decir, que la arteria cística se encarga de irrigar a toda la vesícula y llega a terminar en el fondo de la vesícula biliar. Ahora, ¿por qué es tan importante y un punto de referencia la arteria cística?
Porque va a pasar por un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo biliocístico o cistohepático de Calot. Triángulo cistohepático o biliocístico de Calot. ¿Cómo está delimitado este triángulo cistohepático de Calot? Bueno, el conducto hepático común al lado izquierdo, conducto hepático común al lado izquierdo, conducto cístico al lado derecho y la cara visceral por arriba, cerrando. Y al cerrar, pues se forma este triángulo que se llama triángulo cistohepático de Calot. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? La arteria cística. O sea que la arteria cística pasa por el triángulo cistohepático de Calot. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, casi la misma imagen. No sé si logran ver. Aquí está la base. Aquí es el conducto hepático común. Y aquí está el conducto cístico. Y así se forma el triángulo. Triángulo cistohepático de Calot. Entonces, al lado izquierdo, conducto hepático. Al lado derecho, conducto cístico. Y la base por la cara visceral del hígado. Así se forma el triángulo cistohepático de Calot. ¿Qué pasa por ese triángulo? La arteria cística. ¿Dónde va la arteria cística? Va a pasar al cuello, al cuerpo y hasta el fondo de la vesícula biliar. Entonces, el contenido del triángulo cistohepático de Calot es la arteria cística. Así que espero que no se olviden ese dato importante. Muy bien. Así también podemos ver. Este es el triángulo. ¿Se ve? Sí, se ve. Es el conducto hepático común, conducto cístico y la cara visceral del hígado. Y ahí tenemos la arteria cística, su contenido. Entonces, todo esto es el triángulo cistohepático de Calot. Punto de referencia para encontrar la arteria cística. ¿Cuál es su drenaje venoso de la vesícula biliar? Bueno, el cuerpo, el fondo de la vesícula biliar y el cuerpo de la vesícula biliar, sus vasos venosos son llamados venas císticas. Y estas venas císticas van a ingresar, van a desembocar directamente en la cara visceral del hígado. O sea que van a desembocar en los sinusoides hepáticos. Entonces, repito, del fondo de la vesícula y el cuerpo, las venas císticas entran al hígado directamente, ¿no? Desembocando en la cara visceral del hígado. El cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico, pues las venas císticas van a desembocar directamente, uno en el hígado y otro en la vena porta hepática. Entonces ahí es donde desembocan las venas que salen del cuello y del conducto cístico. Muy bien. Su drenaje linfático. Salen los vasos linfáticos de la vesícula biliar y estos van a salir y van a drenar en los nódulos linfáticos císticos. Los nódulos linfáticos císticos descienden y van a drenar en los nódulos linfáticos hepáticos. Y los hepáticos van a seguir descendiendo para luego ir y terminar drenando en los nódulos linfáticos celíacos que están alrededor del tronco celíaco. Y de ahí estos suben pues hasta llegar a la cisterna del quilo y de ahí pasar hacia el conducto torácico, ¿no? Entonces esa es su característica que tiene. Bueno, hasta ahí podemos hablar de vesícula biliar. O sea, hasta aquí hemos concluido con el tema de vesícula biliar. Bien sencillo.
Ahora vamos a hablar de un segmento que es el último, que se llama anastomosis portosistémica. ¿Qué es la anastomosis portosistémica? Son anastomosis que se van a anastomosar con la vena porta. Entonces aquí tengo la vena porta hepática. ¿Cómo se forma la vena porta hepática? Por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y se forma la vena porta hepática. Entonces aquí va a haber unas anastomosis llamadas portosistémicas. Por ejemplo, empezamos por el esófago. Del esófago va a salir de la submucosa unas venas, que esas venas, como ser la vena gástrica, directamente va a desembocar en la vena porta. Entonces eso sería una anastomosis portosistémica. Luego tenemos en la submucosa del canal anal. Entonces en esta submucosa del canal anal también varias venas van a ascender, van a pasar por la sangre venosa, por la vena rectal superior, y esta va a llegar a la vena mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica. Y la vena esplénica pasa a la vena porta. Entonces se cumple la anastomosis portosistémica. Paraumbilical, del ombligo. Del ombligo salen las venas y directamente las venas paraumbilicales van a desembocar en la vena porto o en la vena porta, ¿no? Para formar la anastomosis portosistémica. Y finalmente, pues tenemos la retroperitoneal que viene de la parte posterior y esa pues va a desembocar también en la vena porta hepática. Entonces, estos son 4 lugares de los cuales tiene anastomosis portosistémicas. Quiere decir que de esos órganos van a terminar en la vena porta. Submucosa del esófago, submucosa del canal anal y la región paraumbilical y finalmente el retroperitoneo. 4 anastomosis portosistémicas. Bueno, con eso pues hemos concluido la parte de vesícula biliar. Ahora, en la vesícula biliar falta un detalle más. Sus nervios. ¿Cuáles son los nervios de la vesícula biliar? Los nervios de la vesícula biliar simplemente se llama plexo nervioso de la vesícula biliar. Plexo nervioso de la vesícula biliar. Nada más. Al decir plexo nervioso, entonces al decir plexo nervioso, pues es el que tiene fibras simpáticas, parasimpáticas y tiene aferentes viscerales. Entonces, esos 3 tipos de fibras forman un plexo de la vesícula biliar. Bien, pasamos al siguiente temario. Hasta ahí hemos acabado todo lo que son parte del tubo digestivo. Hemos hablado de los órganos, de las glándulas. Y bueno, pues ahora simplemente nos queda hablar ya de los últimos segmentos, de los últimos órganos que están en el abdomen. En este caso, los riñones. Los riñones están localizados en la parte retroperitoneal, detrás del peritoneo. Y los riñones ya pertenecen a las vías urinarias. Así que este es el último órgano. Con esto concluimos todas las vísceras del abdomen. Riñones. Así que los riñones son aquellos que producen la orina. Es transportada la orina por los uréteres y va a llegar hacia la vejiga. Bueno, esta parte del riñón tiene una cara superomedial. Podemos decir que en la cara superior y medial se localiza encima de cada riñón una glándula que se la llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es como la corona que tiene el riñón, pero esa glándula suprarrenal está totalmente separada del riñón, no es parte del riñón. Cada uno tiene su propia cápsula, el riñón tiene su propia cápsula y la glándula suprarrenal pues también tiene su propia cápsula, o sea que lo podemos cortar con el bisturí y se separan ambos segmentos fácilmente.
Bueno, lo que podemos indicar ahora en un corte transversal que tenemos acá. En este corte transversal podemos ver la vértebra lumbar y ahí podemos ver los riñones. Todos los riñones están envueltos por una cápsula que se llama la cápsula adiposa del riñón. Esta cápsula adiposa del riñón está envuelta, ¿no? La cápsula adiposa está envuelta de grasa. Esta grasa se llama grasa perirrenal. Grasa perirrenal. Y esta cápsula, como ustedes pueden ver, y la grasa perirrenal, es la que va a ingresar por el seno renal. O sea, esta parte del riñón, que está en la parte medial, se llama seno renal. Entonces, la grasa perirrenal ingresa en el seno renal. Bueno, también podemos indicar que el riñón está envuelto por una fascia renal. Esta sería la fascia renal. La fascia renal tiene dos hojas, una fascia renal, hoja anterior, y una fascia renal, hoja posterior. Entonces, miren una vez más lo que les voy a explicar. El riñón está envuelta por una cápsula, que es la cápsula adiposa perirrenal, y está recubierta de grasa. Por fuera de la grasa encontramos la fascia renal, la hoja anterior de la fascia renal y la hoja posterior de la fascia renal. La fascia que envuelve al riñón, a todo el riñón, va descendiendo hacia abajo y también envuelve al uréter. Pero cuando envuelve esa fascia renal al uréter, se va a llamar fascia periureteral, porque envuelve al uréter. Es decir, como en esta imagen, si la fascia envuelve al riñón, se llama fascia renal. Y si de ahí sigue descendiendo, envuelve al uréter. Entonces se llama fascia periureteral. Fascia renal y fascia periureteral. Ahora, los riñones, como habíamos indicado, eliminan la sangre, eliminan de nuestra sangre agua, sales y desechos del metabolismo de proteínas y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Entonces, miren la función esencial que tiene. De nuestra sangre van a eliminar agua, sales y desechos del metabolismo de proteínas. Y ya una vez que eliminan, pues lo devuelven al torrente sanguíneo ya los nutrientes y sustancias químicas necesarias para el cuerpo. Los riñones también tienen una parte cóncava en la parte de su borde medial, que es esta parte, donde entra el hilio del riñón. Cuando digo hilio, significa que entra la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Por lo tanto, ¿a qué nivel se encuentran los riñones? A nivel de la vértebra T12 hasta la altura de la L3. Pero si se dan cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Uno de los riñones está más elevado y el otro está más descendido. Entonces, pero como promedio se maneja que los riñones están a nivel de la T12 hasta la L3. El hilio de cada riñón, del derecho y el izquierdo, se encuentra a nivel del plano transpilórico. Y como les decía, el polo superior del riñón derecho, ¿ya?, está más abajo a unos 2,5 centímetros que el izquierdo. O sea, ¿cuál está más elevado? El que está más elevado es el lado izquierdo. ¿Sí? El lado izquierdo. Y el más descendido es el lado derecho. ¿Cuál es la causa? Por el hígado. El hígado es más voluminoso en el lado derecho. Es más grande en el lado derecho. Al ser más grande en el lado derecho, pues empuja el riñón un poco más hacia abajo. En cambio que el riñón del lado izquierdo, pues como no hay el hígado
voluminoso en el lado izquierdo, entonces se mantiene en su posición, ¿no? Y se relaciona con el vaso también. Entonces, el riñón que esté descendido se debe gracias a la presencia del hígado aumentado de tamaño por su lóbulo derecho. Pero ¿cuánto será la diferencia del polo superior del riñón izquierdo y con el riñón derecho? Aproximadamente 2,5 centímetros es la diferencia del riñón derecho con el riñón izquierdo. Entonces, el riñón izquierdo está elevado, el riñón derecho está descendido unos 2,5 centímetros más abajo. Las partes o porciones superiores de los riñones también van a estar relacionados con las costillas, pero especialmente con la costilla número 11 y con la costilla número 12. O sea que los riñones están pegados a la pared posterior, pegados a la costilla número 11 y pegado a la costilla número 12. O sea que lo encontramos más por la parte posterior que por la parte anterior. Bueno, el hilio del riñón izquierdo, que es este de acá, está a nivel del plano transpilórico a la altura de la L1 y, por ejemplo, tiene unos 5 centímetros de distancia desde el hilio hacia la columna vertebral. 5 centímetros de distancia, ¿no? En cambio, que el plano transpilórico va a pasar por el polo superior del riñón. Entonces, este es el plano transpilórico. ¿Dónde pasa en el lado izquierdo? A nivel del hilio. Y el plano transpilórico en el riñón derecho pasa a nivel del polo superior del riñón derecho. En vida, los riñones tienen un color marrón rojizo. En vida, una persona viva. ¿Cuánto mide cada riñón? 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y un grosor o un espesor de 2,5 centímetros. Cada riñón se desplaza entre 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante los movimientos del diafragma al respirar profundamente. Entonces, como aquí tenemos el diafragma, cuando nosotros realizamos la inspiración o respiramos profundamente, el diafragma desciende y al descender también baja al hígado. Y al bajar al hígado, pues los riñones también descienden, ¿no? Cada riñón se desplaza entre 2 a 3 centímetros en dirección vertical hacia abajo, en respiración profunda. El polo inferior del riñón derecho está a un dedo por encima de la cresta ilíaca. ¿Se imaginan? Un dedo es la separación del polo inferior del riñón derecho con la cresta ilíaca. Este pedacito. Polo inferior, cresta ilíaca, un dedo de separación. Muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando a veces realizan una inspiración muy profunda, a veces de repente sienten una punzada. Y a veces esa punzada se debe a que el riñón ha chocado en la cresta ilíaca. Entonces choca en la cresta ilíaca y bueno, pues es una punzadita, un reflejo que nos suele dar. Pero normalmente, pues como dice, el riñón se desplaza de 2 a 3 centímetros. Imagínense, 2 a 3 centímetros, pues todo el tiempo estaría chocando en la cresta ilíaca y el riñón se puede dañar. Pero no pasa así. Porque el riñón cuando desciende va a ir hacia su cara anterior de la cresta ilíaca. O sea que va a pasar por delante como un resbalín. Va a descender y ascender. O sea, más claramente va a ir hacia la fosa ilíaca. Y cuando va hacia la fosa ilíaca, pues entra y sale como un resbalín. Pero en algunas ocasiones puede chocar este polo inferior en la cresta ilíaca y eso nos causa un pequeño dolor. Bueno, posteriormente, cada riñón, habíamos indicado, se relaciona con las costillas número 11 y la costilla número 12. Por lo tanto, para hacer una cirugía de riñón, un abordaje quirúrgico, es habitual que los riñones, bueno, como están localizados en la parte posterior,
la cirugía debe realizarse por la pared posterior del abdomen. Entonces, ¿cuál es el abordaje quirúrgico ideal y habitual de los riñones? La pared posterior del abdomen. ¿Por qué? Imagínense que está en la parte anterior. Tenemos que cortar la piel, tenemos que separar los músculos oblicuos, tenemos que retirar las vísceras, los intestinos, el yeyuno, el ilion, tenemos que separar el peritoneo, cortar el peritoneo que está atrás para entrar al retroperitoneo y recién encontrarnos con el riñón. O sea, imagínense muchas vísceras para atravesar. En cambio, el mejor abordaje es la pared posterior, porque le ponemos al paciente de espaldas y se hace una incisión, se busca la costilla 11-12, una incisión y hemos entrado directamente al riñón. Entonces, el mejor abordaje quirúrgico es por la pared posterior del abdomen. Bueno, ¿cuáles son las relaciones de la cara posterior del riñón? O sea, el riñón en general, ¿con qué estructura se va a relacionar? Si queremos hacer un abordaje quirúrgico. Nos encontramos primeramente con, pues, si describimos la piel, el tejido celular subcutáneo, nos encontramos con la fascia toracolumbar, que es esta de acá, fascia toracolumbar. Luego tenemos al músculo cuadrado lumbar, y luego tenemos al músculo psoas, el psoas mayor, y vamos a encontrarnos con el diafragma también por arriba, una partecita. ¿Y qué nervios vamos a encontrar en la cara posterior del riñón? El nervio subcostal, los nervios ilio-hipogástrico, ilio-inguinal, que son parte del plexo lumbar. Entonces, en resumen, ¿con qué estructura se relaciona la cara posterior del riñón? Con el diafragma, con el psoas mayor, con el cuadrado lumbar y con 3 nervios: subcostal, ilio inguinal, ilio hipogástrico. Ahora, ¿cuáles son las relaciones por su cara anterior? Las relaciones de la cara anterior del riñón, pues vamos a hablar del derecho y luego del izquierdo. Así que bueno, antes de que se me corte, bueno, les voy a mandar el ID de la contraseña para la segunda parte, ¿ya? Van a estar atentos, por favor, porque se me va a cortar en cualquier instante, así que es mejor nomás aguardar unos segunditos y ya se nos va a cortar. ¿Listo? Muy bien. Volvemos enseguida.